Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que siempre nos amas, te damos las gracias. En este último tiempo, tú nos has llamado de entre muchas personas de este mundo y nos salvaste y nos has distinguido también del mundo. Te damos las gracias por guiarnos, cuidarnos con el Espíritu Santo. Por medio de tu palabra, nosotros podamos vivir para tu gloria y tu voluntad. En esta hora estamos reunidos para aprender tu palabra y alabar tu gracia. Gracias por permitirnos estar en tu santa voluntad. Ahora nosotros creemos que tú estás entre nosotros. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros y agarrándonos con tu mano misericordiosa. Señor, por favor, enséñanos con tu palabra si tenemos pecados ocultos o indignos en nuestra vida y en nuestro corazón, para que podamos vivir dignamente como realmente hijos tuyos, sin vergüenza. Guíanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir según tu voluntad, que no seamos insensatos. Señor, te pedimos que tú estés con toda la iglesia del mundo y con todos los hermanos que están predicando el Evangelio, guardando la fe a pesar de las dificultades, para que puedan evangelizar con valentía y también puedan guiar a muchas almas hacia ti, para que puedan recibir ellos la salvación. Te pedimos que tú seas sanando a los hermanos enfermos, ayudándolos a los débiles con tu mano poderosa, con tu palabra, para que puedan estar sin vergüenza cuando venga el Señor en tu gloria. Permítanos la palabra que necesitamos cada día. Enséñanos el camino donde tenemos que andar. Ayúdanos a entender tu santa voluntad y tu palabra que quiere enseñarnos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 del 9 al 12. San Mateo capítulo 5 del 9 al 12. Vamos a leer. San Mateo capítulo 5 del 9 al 12. Despacio vamos a leer juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora hace mucho calor. Se dice que los trigos maduran más rápido cuando hace calor. Y los cristianos, mientras estemos en la tierra por medio de sufrimientos, dificultades, también podemos entrenar y podemos llevar los frutos adecuados al entrar al reino de Dios. Y ahora sigo hablando de la bienaventuranza del Señor, que está en San Mateo capítulo 5. Hoy vamos a aprender la última bienaventuranza que el Señor habló. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a meditar juntos
los que padecen persecución por causa de la justicia. De justicia, obvio, indica a los cristianos salvos. Nosotros, antes de recibir la salvación, andábamos en medio de pecados, haciendo las cosas injustas. Por eso nosotros teníamos que recibir la ira del Señor y el juicio del Señor. Pero el Señor nos ha salvado por su gracia. Si vemos Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recibir el perdón de pecados y ser justificados son un poco diferentes. Digamos que una persona cometió un gran pecado y está condenada a muerte, pero se le ha dado la libertad mediante una amnistía especial. Esa persona ha sido librada de la penalidad de la muerte, pero la gente le señala diciendo que es un criminal. Pero digamos que le han dado la libertad. Además, le han dado reconocimiento de honores, 5 estrellas. En el mundo no pasaría eso, aunque sea 1 estrella o 5 estrellas, esto sería una gloria. Por ejemplo, un soldado ya fue condenado a la muerte, pero de repente lo libraron y le volvieron a dar una gran posición. Entonces, ¿quién le menospreciaría? Asimismo nosotros teníamos que ser maldecidos para siempre, pero el Señor murió en la cruz en nuestro lugar, y no solamente nos ha perdonado todos nuestros pecados para siempre, y ahora nos dice que somos justificados, como si fuera una persona que nunca ha cometido pecado. Si vemos Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En Adán nosotros hemos sido pecadores desde el nacimiento, aunque no nos volvemos pecadores porque cometemos pecado. Pero ahora en Jesús hemos sido perdonados. Además dice que somos justificados. Entonces estamos muy agradecidos, ¿no?, por recibir el perdón de pecados. Y no solamente por no ir al infierno, pero además dice que nos ha hecho justificados. Por eso, si vemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si vemos en 2 de Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesucristo se hizo vil pecador cargando el pecado del mundo. Si vemos Isaías 53, capítulo 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestros pecados. Se hizo pecador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó el pecado del mundo, por eso Él se hizo la carga de pecado. Por eso dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesús fue condenado en nuestro lugar. ¿Por qué hizo así? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Jesús murió llevando nuestros pecados, y también Jesús, quien resucitó, se hizo mi justicia. Por eso, si vemos Romanos capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, que murió en la cruz, nos redimió todos nuestros pecados para siempre y resucitó para constituirnos justos. Jesucristo es nuestra justicia, justificación.
Y el que no tiene ningún pecado también cumplió toda la ley. Él es justo. En Jesús, ¿no? Dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque Él salvó a los pecadores, además porque también les ha constituido justos, para que vivan justamente. Nosotros, en Adán, nacimos como pecadores. Por eso hemos recibido la herencia de todos los pecados de Adán. Por eso toda nuestra vida está llena de pecado. Y ahora no nos ha dejado solos, solamente con salvarnos, sino que nos da la vida en Cristo, la vida de Cristo, y en el amor de Cristo y el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y nos ha dado el sentir de Cristo. Y que comienza en nosotros, aunque los salvos todavía tiene el hombre viejo, pero el nuevo hombre también comienza. El Señor que está en nosotros siempre renueva cada día nuestro corazón para que podamos vivir amando a Dios, que vivamos conforme a la voluntad del Señor, y ahora nosotros somos justos, por eso tenemos que vivir justamente. Y ahora tenemos la posición del justo y tenemos que vivir adecuadamente. Por eso, si vemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que es nacido de Dios vive dignamente. Significa el que hace la justicia. Lo podemos saber, dice justo. Y ahora en Cristo somos salvos. Y por eso nos hemos hecho justos y Dios nos da el corazón y el poder para que podamos hacer la justicia. Es algo muy importante. No solamente es que Dios nos salvó. Claro, estamos contentos de haber recibido la salvación, pero ahora nos toca vivir justamente, dignamente, o haciendo la justicia como justo. Hay un dicho, el que recibe la gracia le viene la prueba, y el que hace la justicia le viene la persecución. En San Mateo capítulo 3, cuando Jesús terminó la vida cuando era niño, y cuando comenzó su vida pública y fue bautizado por el bautismo de Juan en el río Jordán, cuando salió de agua, significa que nos muestra la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hubo una voz del cielo que descendía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En realidad, esa voz en que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, creo que no era necesario, porque Jesús en realidad desde el principio es Dios mismo. El unigénito de Dios es Hijo amado. Cuando Jesús entró al agua y salió del agua, hubo una voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, esta voz es para todas las personas que reciben la salvación por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque si vemos Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios, dice. Y los salvos son herederos de Dios. Son hijos amados de Dios. Y ahora hemos recibido la evidencia de que somos hijos de Dios, estos amados. Y si vemos a Mateo capítulo 4, después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, y ha tenido el ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, y extremadamente estaba cansado, con hambre. En ese entonces, el diablo le tentó.
Le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué sufres de hambre? ¿Por qué estás cansado? Tú tienes poder. Di que estas piedras se conviertan en pan. Puede hacer pan y puede comer teniendo poder, siendo hijo de Dios. ¿Por qué está sufriendo? Esto fue la tentación, la primera tentación del diablo. Nosotros también, si pensamos, si fuéramos nosotros, podríamos decir que, obvio, es hijo de Dios, él podría cambiar las piedras en pan, tiene poder. Porque la Biblia dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces las piedras se podrían convertir en pan. Él es el que puede. Dios es el que puede hacer de la nada. Pero dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, vivir obedeciendo a la palabra de Dios es mi pan. Él venció 3 tentaciones de Satanás. Venció la tentación de Satanás. ¿Por qué? Porque el primer Adán cayó en la tentación. Satanás no puede operar sin permiso de Dios. Dios, ¿por qué le permitió a Satanás que tentara a Adán? Porque el propósito de crear al hombre es que tenga la vida eterna como Dios y que puedan vivir eternamente en su reino con la gloria eterna con Dios. Pero antes que sea así, primero hay que pasar la tentación. Por ejemplo, para tener una posición alta y gloriosa, para obtenerla, hay que pasar una prueba, ¿no? Por eso, la primera tentación es que el diablo tentó a Adán. Porque Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieras, ciertamente morirás. No es que ese árbol tenía veneno y por eso moría, sino quería ver si obedece a la palabra de Dios o a la palabra del diablo. El diablo dice, come, no vas a morir. Por eso Adán fracasó esa primera tentación. Primero la esposa de Adán, Eva, lo comió y se lo entregó a él. Creo que él lo comió porque estaba dolorido, por eso él fracasó la primera tentación. La comunión con Dios se ha cortado, por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Eso muestra, expulsados del cielo eterno, ¿no? Por eso, todas las personas que fueron pecadores en Adán, todos los que nacieron en Adán, en los cuales ahora Satanás opera, pero Jesús vino para salvar a los pecadores que están en Adán, el representante de toda la humanidad. Antes de salvarnos, primeramente tiene que pasar la tentación del diablo. Si vemos Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, siendo un hombre en la carne, fue tentado por el diablo, fue tentado. Jesús venció la tentación. Y ahora, Satanás, que intentó tentar a Jesús, también tienta a los salvos, aunque no puede arrebatar la salvación, pero continúa tentándonos para que no podamos llevar nuestra vida cristiana. Pero Dios es poderoso para socorrer a los tentados.
Dios no solamente nos salva, sino nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso, cuando seamos tentados, Dios nos ayuda para poder vencer. Por eso, si vemos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, vence al mundo, significa es que el mundo está lleno del pecado. Cierto, ¿no? El cual Satanás gobierna. Porque dice que el príncipe del mundo, Satanás, ahora nosotros somos salvos, pero vivimos en este mundo lleno de pecados, pero podemos vencer al mundo. Y podemos vencer al diablo que tiene potestad del mundo y podemos hacer la voluntad de Dios. Esto es la victoria. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor que nos salvó nos ayuda. No solamente nosotros fuimos salvados por Él, sino que también cuando tenemos fe en Él, el Señor nos ayuda y nos hace vencer al mundo. Es decir, nos hace vencer todas las mentiras del mundo y todas las maldades del mundo. Nosotros, después de recibir la salvación, comenzamos la guerra contra el diablo. Sí o sí tenemos que vencer. Si vemos 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora las personas salvas son libradas de la potestad de Satanás y pertenecen a Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice. El poder del maligno en este mundo es poderoso. Está lleno de maldades en este mundo y nosotros fuimos rescatados de allí. Y a todos los que han nacido de Dios, somos herederos del reino de Dios. Pero nosotros ahora tenemos que pelear, luchar, vencer el poder del maligno. Vivir en este mundo significa que estamos en guerra contra el diablo que tiene potestad en este mundo. Uno hace la guerra, si vence, tendrá victoria, pero si pierde, se hará esclavo, ¿cierto? Y los salvos antes vivíamos bajo la potestad del diablo, pero ahora el Señor nos hace vencer al mundo, al diablo. Esto significa que puede vencer al diablo que tiene potestad en el mundo. Y ahora nosotros tenemos esa guerra. Y si vemos San Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús vino al mundo del trono glorioso. Y cuando Él nació en Belén, apenas que Él nació, el rey Herodes quería matarlo, enviando ejércitos, y realmente Él mató a todos los niños en menos de 2 años. Si Dios no lo hubiera guardado, quizás habría sido muerto. Y huyeron a Egipto hasta que murió Herodes y regresó después. Y desde que nació Jesús, Satanás se oponía a Él. Y también seguía oponiéndose a Dios, persiguiéndolo toda la vida de Jesús. No solamente Jesús fue tentado y ha sufrido, sino también todas las personas salvas que han sido salvas en Jesús reciben las mismas dificultades, el mismo sufrimiento. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús ha tenido muchas aflicciones, pero
venció por el poder de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Ese Señor que venció al mundo está con nosotros y nos hace vencer también. Por eso no tenemos que tener temor. En San Mateo capítulo 5, del 3 al 9, hemos aprendido hasta la palabra anterior sobre la bienaventuranza. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los pobres en espíritu significa que darse cuenta de que hemos venido con mano vacía al mundo y regresaremos con mano vacía, que la vida es vana. O sea, cuando uno se da cuenta de esto, es pobre en espíritu, cuando alguien se da cuenta de esto. Hemos venido al mundo con mano vacía, pero la gente tiene mucha apariencia de querer tener todas las cosas del mundo. Su avaricia no tiene fin, no sabe que pronto se va con manos vacías. Hemos venido con manos vacías, pero tenemos que salir con la vida de Dios en nuestro espíritu. Pero si vemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 24, dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El deseo del mundo pasa, todo pasa. Nuestra vida también pronto va a pasar. La vida pasa como un sueño. Pero las personas que tienen expectativa del mundo como si pudiera vivir para siempre en este mundo, ¿verdad? En Salmos 90, mi edad es nada delante de ti, acabamos nuestros años como un pensamiento. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, dice. Las personas pobres tienen preocupación y los millonarios tienen preocupación, después se enferman. Si terminara hasta ahí sería bueno, pero tiene que saber que después de la muerte hay una destrucción eterna. Eso es lo que le espera, pero Dios nos ha salvado de allí. Y ahora nosotros no vivimos para esta tierra temporal. ¿Nosotros vivimos en este mundo temporal? No. Para nosotros vivimos en este mundo temporal es para preparar, para entrar en el mundo eterno. Por eso nosotros no tenemos nada, ninguna esperanza en este mundo. Somos muy afortunados porque somos salvos. Solamente tenemos que pensar que pronto estaremos ante el Señor. Tenemos que estar de pie ante el Señor sin vergüenza. Por eso será diferente la gloria para cada uno, según lo que haya hecho en este mundo. Por eso nosotros vivimos por eso. En San Mateo capítulo 5, del 3 al 9, los pobres en espíritu, después los que lloran, porque los que lloran por los pecados está triste, ellos serán consolados, es decir, recibirán el perdón de pecados. Bienaventurados los mansos significa que una persona salva vive con el corazón manso, queriendo obedecer la voluntad del Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios les dará la heredad eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre, sed y hambre, busca la comida y bebida, ¿no? ¿Usted han tenido hambre? No por dieta, por falta de comida. En realidad yo he sufrido tanto de hambre porque no había comida. ¿Y ustedes han tenido mucha sed? ¿Hasta la muerte? Yo la he tenido. Entonces solamente quería tomar agua. Los que tienen hambre y sed de justicia significa los que quieren hacer la voluntad del Señor, como una persona que tiene hambre y sed y busca la comida. Ellos serán saciados, dice. Significa
que los que anhelan cumplir la voluntad del Señor, el Señor les dará la gracia espiritual y también lo llenará de toda la necesidad de carne. Echa sobre Jehová tu carga y Él la sustentará. Si uno se da cuenta de esto, recibe la bendición. Pero los salvos creen que cuando venga el Señor en el aire lo llevará al cielo, pero no entiendo por qué no puede entender que ahora el Señor está con nosotros. ¿Por qué ahora? No sé por qué no creen que el Señor nos ayuda. Si vemos en Mateo capítulo 10, versículo 30, aún vuestros cabellos están todos contados, dice. Dios cuenta todos nuestros pelos. O sea, Dios me conoce mejor que yo. Yo creo en el Señor, por eso confío en el Señor. Estoy seguro que Él me cuida siempre, en todas mis situaciones. Yo creo en el Señor y confío y vivo según su voluntad. ¿Por qué conoce toda mi situación? Él me conoce mejor que yo. Él me conoce mejor que yo. Estoy seguro. Y Él me seguirá cuidándome. Y Dios nos ayuda, nos cuida nuestra alma, nuestro cuerpo y nos da nuestra necesidad a su tiempo. No quiero decir que los cristianos no tendrán ningún sufrimiento jamás mientras viva en este mundo. Dios nos da sufrimiento para nuestro beneficio. Por eso hay personas que tienen hambre y sed de justicia. Y luego dice, los bienaventurados, los misericordiosos. Dios ha tenido misericordia de nosotros y hemos recibido el perdón eterno del pecado. Por tanto, nosotros también tenemos que tener misericordia de otras personas. Tenemos que compadecernos de otras personas como el Señor se ha compadecido conmigo, a los que han recibido la salvación, a los débiles, y tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño, a los que nos hacen mal, como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordioso significa, si yo perdono a otra persona, a las otras personas, Dios también me perdona. Si yo hago misericordia a los pobres, también Dios me ayudará. Si nosotros hacemos misericordia, entonces podemos alcanzar la misericordia de Dios. Y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora cuando recibimos la salvación, nuestro corazón poco a poco va purificándose con la palabra y el Espíritu Santo. Y el corazón oscuro se convierte en corazón claro. Entonces ellos verán a Dios. Significa que los ojos espirituales se aclararán. Si hay pecado en nuestro corazón, nuestros ojos se oscurecen. En Efesios capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si hay pecado en el corazón, entonces los ojos estarán vendados. O sea, estará oscuro para poder ver a Dios. Aunque uno lea la Biblia, no se puede entender. Aunque escuche la palabra, no puede entender, porque está oscuro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podrán ver a Dios, el mundo entero, el mundo espiritual. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El domingo pasado hemos aprendido sobre esto, los pacificadores. He recibido algunas llamadas a algunas personas. Pastor, esta vez al escuchar la palabra de los pacificadores me ha pinchado mucho porque no he cumplido la obra de pacificar. He recibido la llamada de algún pastor, algún diácono. Yo creo que muchas personas han sentido así. Hasta ahora no hemos podido pensar la paz entre los salvos, solo hemos pensado la paz con Dios. Y hay muchas palabras sobre la paz entre los salvos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa? Tener paz. Y los pecadores no pueden ser uno.
porque cada cual se apartó por su camino. Incluso el esposo y la esposa en realidad no pueden ser uno, tratan de ser uno, es muy difícil. Pero si uno recibe la salvación en el Señor, se puede hacer uno. Esto es pacificador. Por la paz con Dios se ha cumplido la paz por la sangre de Jesucristo en la cruz. Nosotros que éramos enemigos, tenemos paz con Dios ahora. Tener paz significa tener la salvación. La persona salva tiene que cumplir la paz entre los salvos ahora. Y ahora tenemos que tener compasión de los que no han recibido la salvación, resumiendo algún resentimiento, incluso entre los hermanos y hermanas. Tenemos un mismo Padre y somos hermanos de una misma fe, una esperanza. Pronto viviremos juntos en el cielo, pero ¿por qué se odian y se pelean por problemas pequeños? Eso no tiene que hacer así. Reconciliaos unos a otros, dice la palabra, la Biblia. Por ejemplo, hay un ejemplo. Sería bueno, ¿no? Si la vaca tuviera cuerno bonito, pero tiene doblado así. Y se ve así, como si estuviera doblado. Pero si intentan arreglar este cuerno torcido, mientras intentan arreglar el cuerno de la vaca muere. Si está un poco torcido, déjalo en paz. Algunos hermanos hablan sin pensar y se odian. Yo los conozco. A los hermanos, los hermanos no se dan cuenta. Todo se muestra. ¿Por qué no se dan cuenta? Por gusto murmuran y aborrecen unos a otros. Eso es un problema mínimo. Y los hermanos son salvos, aman al Señor, tratan de vivir según la voluntad del Señor, predican. Los hermanos tienen muchas ventajas, beneficios, pero por un problema mínimo se pelean, se odian. Y algunos odian a tal hermano porque dice que ha hablado mal. No entiendo por qué tienen ese corazón muy pequeño. Aunque nosotros tenemos muchas faltas, pero Dios es paciente para con nosotros, como la madre abraza a sus hijos con amor. También Dios es paciente para todos los que no han recibido la salvación. Un día como 1000 años y un día como un año. Dios nos soporta tanto a pesar de que nosotros a veces hacemos errores. Siendo hijos de Dios, Él es paciente con nosotros. Por eso dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, guardar la unidad es difícil. No tengo que acumular todo para mí. Aunque otra persona tiene error, pero tengo que saber que también tenemos errores, fallas. Por eso tenemos que perdonarnos unos a otros y cubrir las debilidades unos a otros con el corazón del Señor. Los hermanos son preciosos. ¿Por qué toman cosas pequeñas por problemas y pelean? Entonces el diablo se regocijará. Si los salvos tienen corazón dividido, fracasa la vida cristiana, no se puede predicar totalmente. Seremos engañados por Satanás. El diablo seguirá dividiéndolos. Tal hermano habló mal de ti, mal de mí. Tal hermano habló mal feo de ti, diciendo así, hace división y transmite eso, aumentando algo más, añade algo más. Así el diablo hace división entre Dios y nosotros, y así hace dividir entre los hombres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos significa cuando el jefe de la empresa, cuando recibe un documento, lo revisa y pone un sello
Y esto significa ser llamado, ser sellado. Y todo lo que han pasado, todo ese proceso anterior que les hablé, les expliqué, serán llamados, sellados, hijos de Dios. Los que no saben hacer la paz significa le falta tener la capacidad de ser hijo de Dios. No tienen que ser así, hay que arrepentirse. El que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama. El Señor es el que recoge. Si los padres tienen muchos hijos, entonces los hijos saben que tienen diferente carácter y se pelean unos a otros, pero para los padres es igual, todos iguales. Los padres, pase lo que pase, los abrazan y los aman y los guían. Pero si los hijos se separan y pelean, entonces cuán doloroso será el corazón de los padres al ver esto. El que conmigo no recoge. El Señor nos recogió a nosotros que estábamos esparcidos. Aún tenemos corazón no unidos en alguna parte, pero el Espíritu Santo nos une. Pero no hay que quebrar la unidad del Espíritu Santo. Solicitus en guardar la unidad del Espíritu Santo, dice. Si no lo guardas, sería el que no recoge con él, con el Señor. Hasta ahí son las 7 cosas importantes. O sea, las 7 personalidad del cristiano. Y hoy quiero decirles, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos significa, primero, de ellos es el reino de los cielos, dice, vuelve a decir, de ellos es el reino de los cielos, indica la actitud del corazón de las personas que pueden entrar al cielo. O sea que los que quieren recibir la salvación primero se tienen que darse cuenta que son pobres, han venido con mano vacía y regresarán con mano vacía en la vida, ¿no? Cuando uno entienda esto, son pobres en espíritu y ahora los salvos ya estamos enriquecidos. Apóstol Pablo dijo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En realidad los salvos y su Padre es Dios, el cielo es mi casa, la vida eterna y la gloria son mías. Entonces, ¿cuán ricos somos? Los salvos somos ricos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué significa? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son diferentes. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, indica la actitud del corazón de los que tienen que recibir la salvación. Los pecadores que serán destruidos tienen muchas avaricias del mundo. ¿Por qué la gente no quiere recibir la salvación? Porque la avaricia de ellos parece que quiere llegar al cielo. Un presidente de la empresa dijo, aunque estaba enfermo, moribundo y agonizando, llamó a su hijo y le dijo, oye, compra ese terreno en ese lugar. Si tienes ese terreno, subirá mucho de precio. Qué pena, ¿no? Lo he escuchado. Yo he predicado a muchos directores ejecutivos de grandes empresas, pero es muy difícil que reciban la salvación porque tiene tanto vicio del mundo. O sea, parece que por un lado quiere buscar y anhelar la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un vicio mayor lo bloquea?
Pero aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Y son las 7 cosas que salen adelante, son la personalidad espiritual que pueden ir al cielo. O sea, tienen esa personalidad y son capaces de entrar al reino de Dios. Significa que ya tienen derecho de poder entrar al reino de Dios. No se logra entender, pero y los que padecen persecución por causa de la justicia, nosotros antes tenemos que ser maldecidos, condenados por el pecado, pero ahora nosotros tenemos personalidad de Cristo y padecemos persecución por causa de la justicia. Jesús, cuando vino al mundo, ¿cuánta persecución y sufrimiento ha recibido? Fue rechazado por el pueblo escogido de Dios y murió hasta la cruz. Por eso Dios permite el sufrimiento y las dificultades a los cristianos salvos. Tenemos que saber esto. Si vemos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, mejor es el que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es el que padezca haciendo el bien si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, pero si haciendo el mal recibe padecimiento, ¿de qué serviría? Pero nosotros hacemos el bien y hacemos la justicia y la voluntad del Señor. Si padecemos y sufrimos por esa causa, esto es la voluntad del Señor. Los cristianos padecen por causa de la justicia del Señor. Es inevitable. Inevitable significa no se puede escapar. Si uno recibe la salvación, todo le iría bien, prosperarían bien. Dios cuida nuestra alma, pero permite sufrimiento para nuestro cuerpo. Tenemos que saberlo también. Si vemos 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piadosamente significa vivir sirviendo al Señor conforme a la voluntad de Dios. Padecerá persecución, dice. La gente del mundo aborrece a los cristianos, ¿saben? Porque ese mundo es adúltero, malvado y perverso. Pero los cristianos son distintos de allí. Tienen que vivir piadosamente. Porque Cristo murió por los impíos. Y estos impíos ahora han recibido la salvación. ¿Por qué Cristo los salvó? Para que vivan piadosamente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vemos 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4, para ahorrar el tiempo, no estoy buscando la Biblia. Estoy solamente citando la cita bíblica. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La gente vive con sus amigos, habla de las cosas muy malas, lleva una vida impía. Pero si una vez que recibe la salvación cambia por completo, una persona que le gustaba beber ya no bebe. ¿Por qué? Porque dice que ya estoy tomando medicamento. ¿Qué tipo de medicamento tomas? Él dice, estoy tomando el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¡Hey! Y eres un chico Jesús. Le odian tanto y le vierten la bebida sobre la cabeza y le odian y le persiguen.
sí o sí, de todos modos, no debe ceder ante este maltrato. Entonces, cuando ve que él no se está comportando como ellos, entonces piensan que es extraño. Dicen ellos que es extraño. Hay una historia interesante. Un mono con 2 ojos fue a un barrio donde solo vive monos con un solo ojo. Y los monos dijeron, vino un discapacitado, le criticaban y le señalaban. Por eso al final este mono se sacó un ojo. Tonto, ¿no? Porque ¿quién es discapacitado en realidad? Si no actúa como ellos lo tratan, como un extraño, eso es extraño, está loco, dice. Entonces, ¿quién en realidad serían los locos? Si vemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Génesis capítulo 4, Caín fue el primer homicida, mató a Abel, porque Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Por eso tuvo gran envidia y coraje, y lo mató. Los malos aborrecen a los buenos, los quieren matar. Suele pasar eso en el mundo también, si vemos Gálatas capítulo 4, versículo 29 y 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. En Génesis, la sierva de Abraham dio a luz un hijo. La Biblia dice que Ismael nació sin la promesa de Dios. Por eso dice que había nacido según la carne, pero el que había nacido según el Espíritu se refiere a Isaac. Ismael golpeaba a Isaac y lo maltrataba. Por eso, al final, ¿qué le pasó? Agar y su madre, Ismael, fueron expulsados. Por eso, los que habían nacido según la carne parece que creen, pero no son salvos. Perseguía al que había nacido según el Espíritu. O sea, persiguen a los cristianos que han nacido de nuevo según el Espíritu. Es muy extraño, ¿no? Perseguían tanto a los judíos religiosos, aborrecieron a Cristo, a quien Dios envió, y lo persiguieron y lo crucificaron con mano de los romanos. Si vemos en San Juan capítulo 15, versículo 20, y Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los judíos que persiguieron a Cristo mataron también a los apóstoles y los expulsaron y los maltrataron. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Las personas aprecian los salvos y viven obedeciendo juntos. Por eso, aquí dice, ellos persiguieron al dueño, entonces, ¿no perseguirán a sus siervos? Nuestro Señor fue aborrecido y perseguido en este mundo, entonces ¿nosotros acaso seremos amados por ellos? Obviamente seremos perseguidos. Si vemos San Juan capítulo 15, del 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. El mundo no aborrece a lo suyo. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es algo extraño que el mundo nos aborrezca.
Si vemos San Juan capítulo 16, del 2 al 3, dice: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cuando venga la hora, los que matan a los cristianos dirán que esto rinde servicio a Dios. Ellos mataron al Hijo de Dios y dijeron que esto rinde servicio a Dios. Maltrataron, persiguieron a los hijos de Dios, pero ellos dijeron que esto rinde servicio a Dios. Es una grave, gran equivocación. No solo los judíos de ese entonces. Si vemos la historia del cristianismo, sabemos que muchos creyentes persiguieron a los cristianos salvos. En San Juan capítulo 17, ahí sale una larga oración que Jesús hizo la noche antes de morir en la cruz. Esa es la oración intercesora del sumo sacerdote en San Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. A los discípulos les ha dado, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo soy del mundo. No soy del mundo. El mundo que aborreció y persiguió a Jesús también aborrece y persiguen a los discípulos y los cristianos de Jesús. Los cristianos salvos, aún nosotros estamos viviendo en el mundo, pero tenemos que saber que no somos del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no somos del mundo. Los que son del mundo son muchos y los que son de Dios son pocos. Y también el pueblo de Dios mató al Hijo de Dios. Ellos guardaban el día de reposo, daban diezmo, daban sacrificio en el templo de Jerusalén, pero ellos mataron al Hijo de Dios. E incluso mataron y expulsaron a los apóstoles. O sea, las personas que dicen que creen no son salvos. Todos ellos son del mundo, pero los cristianos somos distinguidos del mundo porque somos del cielo, ya no somos del mundo. Por eso los cristianos somos extranjeros. Incluso en Corea, los extranjeros pueden ser tratados de manera diferente. Si escuchamos lo que dicen los desertores norcoreanos, y cuán valiosas son las personas que arriesgaron sus vidas para venir a Corea del Sur y librarse de Corea del Norte. Algunas personas lo aprecian, pero otros los menosprecian. Entonces escuché que ellos están sufriendo por algunas cosas. Es muy raro que el mundo aborrece a los cristianos sin causa. Si uno es aborrecido porque hace mal, tiene razón, pero ellos nos aborrecen porque dicen que hemos recibido la salvación. Y Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es palabra de Jesús, pero la gente del mundo nos aborrece, nos dice que somos sectas. ¿Qué mal hemos hecho? El sermón de domingo, el sermón de día miércoles, el seminario de conferencias, el seminario de la Biblia, todo está subido en el internet. Búscalo. Si hay falla, entonces, si hay errores, si hacemos algo mal. Ellos hablan mal de nosotros, sin ninguna razón nos critican.
Nosotros no actuamos como ellos. Eso es algo extraño. Por eso los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva padecieron muchos sufrimientos, persecuciones, fueron perseguidos por los judíos, por los gentiles. Saben que durante la época del emperador Nerón, muchos cristianos en Roma fueron quemados. ¿Saben? Cuando todos servían al emperador Nerón como a un dios, pero ellos atraparon a los cristianos. Por no servir al emperador, los colgaban en lo alto y los echaban aceite y les prendían fuego, y se reían y se regocijaban los romanos, los que perseguían. Como vieron a los cristianos morir quemados como antorchas, ¿cuántas personas fueron sacrificadas como alimento a los leones en el Coliseo? En realidad sucedió eso. Muchos cristianos fueron matados de esa manera. Cuando fui a Roma, hay muchas cuevas subterráneas. Se cavaron las tierras y por eso hay cuevas y túneles subterráneos. Entré por allí, pero en un punto estaba bloqueado porque si uno va más allá, más adelante, se pierde, se puede perder. Se dice que un turista japonés entró y se perdió por causa de por las vueltas que había. Incluso los soldados romanos también podría ser peligroso. Puede ser un error entrar allí. Por eso en cierto lugar está bloqueado. Pero cuando miré, habían escritos de los cristianos que habían escrito en la pared, decían: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Los que se salvan vivían escondidos en cuevas subterráneas. Los cristianos son capturados, martirizados. Cuando una persona muere, los cristianos van allí por la noche para traer el cuerpo y cadáver. Fulano de tal quedó durmiendo aquí. Y así anotaban. Muchos cristianos fueron enterrados allí en tumbas subterráneas. Ellos mantuvieron su fe a pesar de que vivían escondidos en cuevas subterráneas sin poder ver la luz del sol, sin saber cuándo iban a morir. Muchos cristianos murieron así. ¿Saben qué pasó en el catolicismo romano después de eso? Y ahora, si yo hablo algo que no ha sucedido, va a haber un gran problema. Es que todo está en la historia de la iglesia. Existía un tribunal de herejía para atrapar a los cristianos que nacen de nuevo, y cualquiera que no siguieron la ley del Papa fueron condenados, considerados herejes, ejecutados, maltratados. Muchos murieron así. Ellos pensaron que esto rinde servicio a Dios. Ellos acusaron a Jesús de engañar al pueblo y de prohibirles pagar impuesto a César, llamarse rey y engañar al pueblo, y clamaron a Pilato para que lo crucificara. Y Jesús murió. ¿Y qué hicieron a los apóstoles? ¿Cuántas persecuciones sufrieron? El diácono Esteban fue apedreado con las piedras hasta morir mientras predicaba la palabra de Dios. El apóstol Santiago fue el primero de los 12 discípulos en ser decapitado hasta morir. Y después, ¿cuántas persecuciones sufrieron los apóstoles después de esto? Si vemos Hechos capítulo 24,
Y los fariseos, escribas y ancianos israelíes incluso acusaron a Pablo delante del rey, de este rey Agripa, con un abogado, porque hemos hallado cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, Jesús es la secta de Nazareno y Pablo es la cabecilla, así decían ellos. Por eso querían matarlo. Por eso Pablo era romano. Por eso él dijo a César, cuando una persona romana era agraviada, se le permitía presentarse ante el emperador César y ser juzgado en persona. Por eso Pablo fue llevado a Roma y pasaba 2 años como prisionero en libertad condicional, predicaba el Evangelio, finalmente fue decapitado. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por causa de Jesús del Evangelio os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos de esta manera, y el Mesías que Dios envió también fue maltratado y murió. Obviamente Jesús murió para quitar el pecado del mundo, pero los judíos no lo sabían, por eso lo mataron, y además maltrataron y mataron, expulsaron a los apóstoles, y con las mentiras les acusaron. Pero aquí dice: bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, cuando seamos perseguidos y maltratados por causa del Evangelio del Señor, no seamos tristes, sino gozaos y alegraos. Dice: los profetas de Dios no son servidos por el mundo, sino maltratados, aborrecidos de este mundo. Todos los que no han recibido la salvación son del mundo, porque el diablo opera entre ellos, por eso persigue y se opone a la iglesia. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel predicando el Evangelio en Filipo, y se le quitaron las ropas y ellos fueron golpeados. Estaban presos en la cárcel y en las cárceles más profundas con cadenas, y tal vez en ese lugar olía feo, estaba lleno de ratas, estaban en cadenas, atrapados. Y Pablo y Silas en la noche, ¿qué hicieron? ¿Lloraron? ¿Acaso lloraron? No, oraron y alabaron, cantaron himnos. ¿Qué cantaron? ¿Qué himno habrán cantado? Con la cadena, haciendo ritmo. Mi Señor es un castillo fuerte. Con ese ritmo, ellos cantaron himnos. ¿Por qué? Porque apóstol Pablo un tiempo perseguía a los que creían en Jesús y echaba votos para perseguir a los creyentes, pero ahora él ha sido perseguido por el Señor. Por eso estaba feliz, por causa del Evangelio de Jesús. Por eso dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de mí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si alguien nos habla mal o habla mal de nosotros y nos persiguen, entonces habrá gran recompensa en los cielos. El poder del diablo que se opone contra la operación de Dios continúa ahora,
El diablo no está muerto ni está viejo, todavía está vivo. Por eso persigue a la iglesia y se opone a Cristo y a Dios. Él continúa persiguiendo en cada lugar donde se predica el Evangelio. Se opone. Leí un libro de D.L. Moody, el famoso evangelista estadounidense. Moody está celebrando reuniones. Moody era una persona asombrosa. Él guió a muchas personas al Señor, pero se oponían cuando colocaban un cartel que decía que va a haber un seminario de la Biblia. Al lado colocaban otro cartel criticando a Moody. Esto se hicieron en aquel entonces. Charles Spurgeon, el evangelista británico de fama mundial, al mirar el libro veo que una vez Spurgeon alquiló un auditorio de muchas personas. Miles de personas se reunieron y comenzaron un seminario bíblico, pero Spurgeon comenzaba a hablar. Había un grito que dijo «fuego», y la gente se asustó. Era para interrumpir esta reunión y comenzaron a correr la gente. Por eso varias personas murieron pisoteadas. Entonces Spurgeon fue gravemente herido por eso. Así el diablo se oponía cuando el Evangelio, duramente con el Evangelio. Oponerse al Evangelio es evidencia de que Satanás es una evidencia que existe Satanás y de que ellos serán destruidos para siempre. Si vemos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10 dice: delante de Jehová será quebrantados sus adversarios. Serán quebrantados sus adversarios delante de Dios, los que se oponen al Evangelio, a los que persiguen la iglesia, a los cristianos, son los adversarios de Dios. Por eso Dios lo quebrará. Perfectamente lo dijo. Porque ellos no saben que eso es el mayor pecado que puede cometer el ser humano. Ellos recibirán el horrible juicio de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 28 dice: nada intimidados en los que se oponen. No temáis en nada por los que se oponen. El apóstol Pablo ha enviado una carta a los hermanos de Filipos. Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel, golpeados, pero el evangelio que comenzó allí se predicó y comenzó la iglesia de los salvos. Pero había continuamente la persecución a la iglesia de Filipos. Por eso dice acá que no temáis en nada a los que se oponen, no temáis. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Si yo no busco la Biblia, algunos se quedan dormidos. Por eso vamos a buscar juntos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que os sois atribulados, daros reposo con nosotros. Aquí, justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, Dios justo va a pagar según lo que haya hecho. Y Dios le dará reposo eterno a los que son atribulados. También Dios, ¿por qué permite sufrir a los cristianos salvos? Porque la fe de los cristianos salvos va madurando por medio de las tribulaciones.
Es decir, Dios nos permite sufrimientos para afirmarnos. Si no hace la guerra, tampoco hay victoria. Si no hay sufrimiento, tampoco los cristianos pueden ser ejercitados. Dios nos entrena por medio de varios sufrimientos. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, dice. ¿Qué significa? Significa que Dios nos ha salvado. Cristo padeció por nosotros. El Señor padeció sufrimiento para salvarnos. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas de sufrimiento. El Señor sufrió por nosotros y nosotros también por el Señor y por el Evangelio padecemos, es decir, seguimos sus pisadas, sufrimientos. Cada pisada del Señor estaría lleno de sudor y de lágrimas y de la sangre. Y Pedro le siguió atrás, el apóstol Pablo también lo siguió, muchos antepasados de la fe, obreros del Señor, paso a paso siguieron sus pisadas, y sus pisadas llenas de sudor, lágrimas, sangre, hasta que salpique el cuerpo. Se ve hermoso, ¿no? Se ve muy hermoso y glorioso. Seguir sus pisadas de sufrimiento es la gloria. Por eso si vemos Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Por eso en esta tierra tenemos que padecer juntamente con Cristo. Todo lo que los que no quieren sufrimiento no tendrán también la gloria. Nosotros deberíamos estar contentos por ser padecidos. Apenas que reciban la salvación, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El grande galardón del cielo es la gloria. Hay que padecer juntamente con Cristo para ser glorificado juntamente con el Señor. Esto es seguir las pisadas del sufrimiento. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de la prueba que os ha sobrevenido es el sufrimiento del Señor. Nos da el sufrimiento para entrenar nuestra fe. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nosotros, después de recibir la salvación, queremos vivir según la voluntad del Señor, pero ¿por qué nos vienen tanto sufrimiento? No os sorprendáis, dice, porque es un curso normal, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que gozarnos y alegrarnos pensando que seremos glorificados juntamente con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que nos llamó significa que Dios nos salvó. Y nos llamó a su gloria eterna significa que Dios nos salvó para que podamos entrar a la eterna gloria. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Por medio de padecimiento nuestra fe se perfecciona poco a poco, o sea, se forma como hijo de Dios, afirme, fortalezca, establezca, dice. Los que no están afirmados en medio de sufrimientos, y son como los que crecen cómodamente sin sufrimiento, ellos cuando encuentran un poco de sufrimiento no saben qué hacer, se quedan asustados. No es así. Por eso Dios nos da varios sufrimientos para afirmarnos. Él mismo os perfeccione, afirme, establezca, fortalezca, establezca nuestra fe. Y los cristianos muestran su fe por medio de sufrimientos. Es un buen ambiente. ¿Cómo podríamos saberlo? Cuando estemos en medio de dificultades, se muestra su fe, que ahí podemos ver un verdadero cristiano afirmado, y cuando es afirmado, cuando es establecido y fortalecido, podemos saberlo. Si vemos Job capítulo 23, versículo 10 pone, me probará y saldré como oro. No hay oro puro desde el inicio, hay impurezas. Sin embargo, al oro lo pone al fuego y lo pone en un proceso químico, mezcla y lo saca y lo vuelve a templar y todas las impurezas salen y solo se queda oro puro, oro puro. Me probará y saldré como oro. Job también ha tenido muchos sufrimientos. Me probará y saldré como oro. Antes de haber sufrido Job y después de haber sufrido, es muy diferente Job. Es verdad, ¿no? Si vemos Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y también si vemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, el sufrimiento momentáneo, temporal, dice, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento es momentáneo, pero la gloria es eterna. Produce una vez más excelente peso de gloria, eterno peso de gloria. No es porque los cristianos sufren porque el Señor no está con ellos, no. Jesús mismo también ha padecido, los apóstoles también padecieron muchísimo, sufrieron. Los antepasados también, los antepasados cristianos, ellos sufrieron, atribulados, muchos murieron como mártires. Entonces, ¿acaso Dios no estaba con ellos? Se les ha dado para afirmarlos, para darles eterno peso de gloria. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso si vemos en San Mateo capítulo 5, del 3 al 9, las 7 cosas, incluyendo el sello de ser hijo de Dios, y ahora los que tienen personalidad espiritual de hijo de Dios, padecen. Ahora padecen. Por el Señor hay persecución. Por eso Dios los entrena para que puedan ser dignos de entrar a la gloria. Nos hace que seamos dignos, dice, ¿no? Un peso eterno de gloria
Por eso los cristianos sufren aflicciones, dificultades, sin ninguna causa, pero sin embargo, en medio de ellas Dios nos cuida y nos afirma. ¿Entienden, hermanos? Por eso, pase lo que pase, no hace falta temer y preocuparse en nada, porque Él quiere darnos el peso eterno de gloria. Y cuando tengamos sufrimiento y dificultades, si soportamos, la palabra dice que el Espíritu Santo está acompañándonos, está junto con nosotros. Y por eso sí o sí, nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces el Señor estará con nosotros y nos hará vencer todo y nos hará ser participantes de su eterna gloria. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por tener misericordia de nosotros que estábamos lejos de ti y andábamos en medio de pecado. También gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Muriendo en nuestro lugar, has derramado tu sangre preciosa. Gracias por tenernos por tus hijos y por darnos la esperanza gloriosa por la cual podemos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Te pedimos que tú seas distinguiéndonos, renovándonos cada día para que podamos vivir obedeciendo tu palabra, para que podamos ser dignos de entrar a tu reino. Y hoy hemos aprendido que todos los cristianos que tienen personalidad de Cristo padecen. Y recordamos tu palabra, gozaos y alegraos cuando padecemos por causa del Señor, y creemos que pronto cuando vuelvas tú nos librarás de todo sufrimiento y nos permitirás estar en la eterna gloria. Señor, te pedimos que tú estés ayudándonos a todos los hermanos que están confiando en ti, obedeciendo a pesar de las tribulaciones, para que puedan vencer siempre para tu voluntad, tu gloria, venciendo todas las mentiras del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.